Bueno, chicas, comenzamos nuestra lectura con lo que es de este libro, de 21 leyes irrefutables de John Maxwell, que es la recomendación del día de hoy, y vamos a leer lo que es la primera ley para que la entendamos un poquito más, ¿sale? La ley del tope es la capacidad de liderazgo que determina el nivel de eficacia de una persona. A menudo comienzo mis conferencias sobre liderazgo explicando la ley del tope, porque esta ayuda a la gente a entender el valor del liderazgo. Si usted puede asistir a esta ley, dice, podría visualizar el impacto increíble del liderazgo en cada aspecto de tu vida. La capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de eficacia de una persona. Cuanto menor es la capacidad de dirigir a un individuo, tanto más bajo está el tope de su potencial. Cuanto más alto es el nivel de liderazgo, tanto mayor su eficacia. Por ejemplo, si su liderazgo obtiene una puntuación de 8, su eficacia no puede tener más de 7. Y si su liderazgo es únicamente de 4 puntos, su eficacia no es más de 3. Su capacidad de liderazgo, para bien o para mal, siempre determina la eficacia y el impacto potencial de su organización. Permíteme referirte a una historia que ilustra esta ley del tope. En 1930, dos jóvenes hermanos llamados Dick y Maurice se mudaron a New York, en California, y buscaban el sueño americano. Acababan de salir de la escuela de bachillerato y eran muy pocas las oportunidades que había en su pueblo natal, de modo que partieron rumbo a Hollywood, donde finalmente encontraron empleo en un escenario de estudio de cinematografía. Después de un tiempo, el espíritu empresarial y el interés de la industria del entretenimiento que tenían los hermanos los impulsaron a abrir su teatro Glendale, en una ciudad de 5 millas al noreste de Hollywood. Sin embargo, y a pesar de todos sus esfuerzos, no les fue posible hacer que su negocio resultara y que fuera rentable. En los 4 años que se dirigieron el teatro, no pudieron generar la misma cantidad suficiente de dinero para pagar el alquiler de miles de dólares que cobraba el propietario. Una nueva oportunidad. Los hermanos tenían un fuerte deseo de triunfo, de modo que siguieron buscando mejores oportunidades para el negocio. Finalmente, en 1937, se les ocurrió algo que sí les funcionó. Abrieron un pequeño restaurante de autoservicio en la pasadera que es el Glendale. La gente del sur de California se había hecho muy dependiente de sus autos, y la cultura estaba cambiando por adaptarse a la realidad, lo cual incluía en los negocios. Los restaurantes de autoservicio constituyeron un fenómeno que surgió al principio de los años 30 y que se estaba haciendo muy popular. Los clientes entraban en un comedor a comer, sino que iban en su automóvil a un estacionamiento alrededor del restaurante, ordenando lo que deseaban, y un camarero se los acercaba y recibía sus alimentos en una bandeja dentro de sus autos. Se usaban platos de lona, vasos de vidrio, cubiertos de metal. Esto era una idea oportuna de la sociedad y que se volvió más móvil y acelerada. El pequeño restaurante de autoservicio de Dick y Maurice resultó un éxito extraordinario, y en 1940 los hermanos decidieron mudar sus operaciones a San Bernardino, ciudad de 50 millas al este de Los Ángeles, donde la clase trabajadora experimentaba una prosperidad repentina. Construyeron una instalación más grande y se expandieron de verdad. Y vendían perros calientes, papas fritas, batidos para incluir emparedados de carne de cerdo a la barbacoa. El negocio floreció, las ventas anuales ganaron $200,000 y cada hermano recibía una ganancia de $50,000 cada año, suma que los colocó en una élite económica de la ciudad. Y en 1948 la institución les dijo
instrucción les dijo que los tiempos estaban cambiando y que hicieran modificaciones a su negocio. Eliminaron el servicio de los autos y comenzaron a servir a los clientes en el interior del local. También aumentaron la eficacia del proceso de servicio, redujeron el menú y se convirtieron en el vendedor de estados de hamburguesas. Eliminaron los platos y platos de vidrio y los cubiertos de metal e introdujeron productos de cartón de plástico, redujeron los costos y los precios a los clientes. También crearon lo que llamaron el sistema de servicio rápido. La cocina se convirtió en algo así como la línea de ensamblaje, en la que cada persona se concentraba en servir con rapidez. Una meta que los hermanos era servir la orden de cada cliente en 30 segundos o menos, y tuvieron mucho éxito. A mediados del decenio de los 50, el ingreso anual llegó a 350,000, y ya para entonces Dick y Maurice recibieron cada uno unas ganancias anuales de 100,000 pesos. Dice, de 100,000 dólares. ¿Quiénes eran estos hermanos? En aquellos días usted hubiese podido conocer si hubiera llegado en su auto en el pequeño restaurante que tenían en la esquina de la calle 14 y la calle E de San Bernardino. Al frente del pequeño edificio octagonal colocaban un letrero de neón que simplemente decía McDonald's Hamburgers. Dick y Maurice McDonald había ganado el premio gordo norteamericano, y el resto, como dice, es historia. No es cierto, incorrecto, que McDonald no ha llegado más lejos porque débil liderazgo pasó al tope de su capacidad de triunfo. La historia detrás de la historia. Es muy cierto que los hermanos McDonald tenían su futuro económico asegurado. Sus restaurantes eran uno de los más rentables de todo el país. No hallaban cómo gastar todo ese dinero que hacían. La genialidad de los hermanos consistía en el servicio al cliente y la organización de la cocina. Este talento constituyó la creación de un nuevo sistema de servicio de comida y bebida. De hecho, aquel talento es conocido como los circuitos de servicio de alimentos, que la gente comenzó a inscribirles y visitarlos de todas partes del país para aprender de sus métodos. Llegaron a un punto en que recibían 30 llamadas y cartas al mes. Eso les dio una idea de lanzar al mercado el concepto de McDonald's. La idea de la franquicia de restaurantes no era nueva, había estado funcionando durante varias décadas para los hermanos McDonald. Era una forma de hacer dinero sin tener que abrir ellos mismos otro restaurante. Comenzaban a poner en práctica la idea en 1952, pero el esfuerzo resultó un fracaso catastrófico. La razón fue muy simple: no tenían el liderazgo necesario para aplicar la idea en forma eficaz. Dick y Maurice eran buenos propietarios del restaurante, sabían cómo dirigir el negocio, crear un sistema eficiente, reducir costos, aumentar ganancias. Eran gerentes eficaces, pero no eran líderes. Sus patrones de pensamiento pusieron un tope a lo que habían podido hacer y llegar a ser. En la cumbre del éxito, Dick y Maurice se hallaban exactamente ante la ley del tope. Los hermanos se asociaron con un líder, y en 1954 los hermanos cerraron un trato con un hombre llamado Ray Kroc, quien es un gran líder. Kroc había estado dirigiendo una pequeña compañía que él mismo había fundado, dedicado a la venta de máquinas para hacer batidos. Él conocía a los McDonald. El restaurante de estos era uno de los mejores clientes. Por tanto,
Tan pronto visitó el negocio, tuvo una visión de gran potencial. Pudo ver en su mente el restaurante en toda la nación, en cientos de mercados. En poco tiempo cerró el trato con Dick y Maurice y en 1900